El deseo nos moldea en silencio, dirigiendo nuestras decisiones cuando menos lo percibimos. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo tus anhelos más profundos configuran no solo tus relaciones, sino tu existencia completa? En nuestra cotidianidad, abordamos un tema que, aunque no siempre de manera consciente, influye profundamente en cada aspecto de nuestra vida: el deseo y la sexualidad, especialmente en la forma en que estas fuerzas modelan nuestro inconsciente. ¿Te has preguntado cómo tus impulsos internos afectan tus elecciones, tus vínculos personales e incluso tu trayectoria vital? ¿En qué medida tus anhelos configuran tu autopercepción y la manera en que interpretas tu entorno? Habitualmente consideramos conceptos como el afecto, la pasión y la atracción como fenómenos meramente naturales, casi mecánicos y determinados biológicamente, ¿pero es realmente esa toda la historia? ¿O existe un nivel muchísimo más sutil y hondo en nuestras mentes, oculto tras esta apariencia visible? Para Jung, uno de los exponentes más significativos de la psicología analítica, la sexualidad jamás fue simplemente un fenómeno corporal, es fundamentalmente un lenguaje simbólico del inconsciente, una manifestación de fuerzas arquetípicas con significados velados, heridas no expresadas e imágenes internas que nos impregnan completamente. La sexualidad representa una energía psíquica que repercute directamente en cómo nos vinculamos, experimentamos y encontramos sentido existencial. Precisamente esta dimensión será el centro de nuestra exploración. Respira profundamente, pues esta conversación trasciende los estereotipos habituales sobre sexualidad o deseo. Aquí no existe espacio para valoraciones ni para distinciones entre lo correcto e incorrecto, lo hermoso y lo desagradable. Se trata de contemplar esta poderosa fuerza como algo inmensamente superior que, comprendida adecuadamente, puede metamorfosearse en conciencia, autonomía, inventiva e incluso expansión espiritual. Aprovecha esta oportunidad única y apoya este contenido, ya que contribuirás enormemente a que esta reflexión alcance a más personas que aspiran a contemplar la existencia desde una perspectiva renovada. Si todavía no lo has realizado, únete ahora a Piensa como Jung. Cuando reflexionamos sobre la sexualidad, inicialmente pensamos en algo relacionado con lo corpóreo, el instinto, la satisfacción física o la función reproductiva biológica. Sin embargo, desde la visión junguiana, esto constituye únicamente un nivel superficial. Aunque el deseo brota del cuerpo, adquiere una significación mucho más amplia desde la perspectiva del inconsciente. En la psicología de Jung, el deseo se interpreta como un arquetipo, una estructura simbólica universal presente en culturas, mitologías y rituales a través de la historia. Funciona como una especie de idioma del inconsciente manifestado mediante sueños, fantasías, búsqueda constante y esa inquietud interior que frecuentemente no logramos identificar. Si este poder se malinterpreta o reprime, no desaparece. Por el contrario, se distorsiona y puede manifestarse en formas destructivas como adicciones, obsesiones, patrones compulsivos y conflictos internos. No obstante, si se acoge conscientemente, esta energía puede transformarse en algo muchísimo más significativo que un simple alivio o placer transitorio. Puede desencadenar procesos creativos, abrir portales hacia la comprensión, la sanación emocional y la transformación personal profunda. El deseo es esencialmente una fuerza anímica, un impulso vital que nos libera de la inmovilidad, nos conduce hacia nuevas experiencias, conexiones y significados, pero también nos obliga inevitablemente a enfrentar nuestras vulnerabilidades, limitaciones y aquello que preferimos mantener en la sombra. En la concepción de Jung, lo que denominamos deseo y sexualidad se encuentra profundamente arraigado en una energía psíquica más extensa, la libido. Sin embargo, a diferencia de Freud, quien vinculaba principalmente la libido con la sexualidad, Jung comprendía esta energía como la fuerza vital misma, capaz de manifestarse de diversas maneras, ya sea en la atracción hacia otra persona, la pasión por un proyecto, una búsqueda espiritual o travesías de autodescubrimiento. Lo más fascinante es que esta energía no permanece estática, es dinámica, se desplaza, cambia de intensidad y forma. Cuando se niega o suprime, no se disipa, simplemente se oculta. Sin embargo, cuando la escuchamos con presencia y aceptación, se integra en nuestro proceso de individuación. En este momento crucial, la sexualidad trasciende el mero impulso biológico para convertirse en una herramienta poderosa para el desarrollo personal y la ampliación de la consciencia. El deseo, entonces, no solo nos impulsa hacia el exterior en busca de vivencias y otras personas, sino que también nos invita a emprender un viaje interior donde descubrimos nuestras facetas aún incompletas. En este proceso transformador, el deseo deja de ser una carga o prisión para convertirse en un puente hacia nuestro verdadero ser.
Para profundizar en esta comprensión, resulta fundamental abordar dos conceptos esenciales de la psicología analítica, ánima y animus. Estos dos arquetipos representan respectivamente la imagen de lo femenino y lo masculino presentes en el subconsciente de cada individuo, y no están vinculados en absoluto al sexo biológico ni a los roles sociales establecidos. Jung sostuvo que todo ser humano, independientemente de su género, lleva una representación simbólica de su contraparte interior en su psique. En otras palabras, en el universo masculino existe el ánima, la imagen de la feminidad interior, mientras que en el universo femenino existe el animus, que encarna la masculinidad interior. Estas figuras internas constituyen estructuras arquetípicas que no solo residen en nuestro subconsciente, sino que también moldean profundamente nuestras emociones, juicios, expectativas e incluso la manera en que experimentamos nuestras relaciones afectivas. Reflexiona junto a mí. ¿Cuántas veces te has sentido inexplicablemente atraído por alguien, aunque racionalmente no tuviera mucho sentido? ¿O cuántas veces has idealizado a alguien hasta el extremo de percibir que habías encontrado a la pareja perfecta, como si encarnara todo lo que siempre habías buscado? La mayoría de las veces, esto no guarda relación con la otra persona, sino con una proyección inconsciente de tu ánima o animus. En la práctica, no te relacionas únicamente con el otro, sino con una parte no reconocida de ti mismo que se manifiesta a través de la fascinación. Es como si el subconsciente utilizara a la otra persona como espejo, reflejando lo que ha sido olvidado o permanece dormido en nuestro interior. Por esta razón, Jung afirmaba que el amor frecuentemente constituye en realidad un encuentro con el propio subconsciente. Si no somos conscientes de este proceso, terminamos inmersos en relaciones caóticas, repletas de idealización o decepción, precisamente porque intentamos colmar los vacíos en las necesidades del otro. En los hombres, el ánima representa la conexión con el mundo emocional, la intuición y la sensibilidad. Cuando esta energía se integra adecuadamente, los hombres acceden a estas cualidades de forma madura y equilibrada. Sin embargo, cuando se reprime, se manifiesta en idealizaciones como la imagen de la mujer perfecta e inalcanzable, la musa inspiradora que fascina pero también hiere profundamente. En el universo femenino, el animus corresponde al principio de la razón, la acción y la estructura. Cuando está internamente bien desarrollado, proporciona claridad, estabilidad y orientación. No obstante, cuando se encuentra desequilibrado, se manifiesta como una voz interior extremadamente crítica y rígida, o como esa expectativa de un salvador idealizado que raramente coincide con la realidad cotidiana. Estas fuerzas internas influyen silenciosamente en nuestras decisiones, necesidades y patrones que reproducimos constantemente en nuestras relaciones interpersonales. Por consiguiente, Jung nos invita a abandonar la búsqueda externa de lo que creemos que nos falta, y en cambio, emprender un camino para integrar estos dos principios fundamentales en nuestro interior. Debemos permitir que lo femenino y lo masculino interior se comuniquen, colaboren y se equilibren mutuamente, porque en última instancia, es el encuentro con nosotros mismos lo que transforma nuestra visión del mundo y nuestras relaciones. De esta comprensión surge una de las ideas más provocativas de Jung. Cuando experimentamos un enamoramiento intenso, frecuentemente no es de la otra persona de quien estamos enamorados, sino de una parte de nosotros mismos que proyectamos en ella. Esto puede sonar extraño inicialmente, pero considera cuántas veces has conocido a alguien y has sentido una conexión tan poderosa que desafía toda explicación lógica, como si hubieras encontrado a tu alma gemela predestinada. Según Jung, esto generalmente se debe al ánima o animus en plena acción, al inconsciente utilizando al otro como vehículo para mostrarte algo que aún no has reconocido en ti mismo. Y estas proyecciones no constituyen errores ni ilusiones triviales, desempeñan una función esencial. El subconsciente actúa como un mensajero silencioso, indicándote que algo oculto en tu interior está preparado para emerger y ser integrado en tu conciencia. Cuando un hombre percibe en una mujer la personificación de lo femenino, con frecuencia busca en realidad reconectar con su propia sensibilidad, con su capacidad de sentir, imaginar y vincularse con emociones relegadas al olvido en su camino vital. Cuando una mujer proyecta la imagen del animus en su pareja, posiblemente no la busque externamente, sino dentro de sí misma, presencia, estabilidad, orientación no en el otro, sino en su propio ser. El desafío radica en que si no percibimos este movimiento inconsciente, comenzamos a exigirle al otro lo que jamás nos prometió. Creamos una figura idealizada, proyectamos en ella nuestras necesidades más profundas, y la frustración inevitablemente aparece. Así se produce la ruptura emocional, el punto donde la magia inicial cede paso a la confusión desconcertante.
El amor que parecía mágico se transforma súbitamente en un campo de batalla entre las expectativas ilusorias y la realidad concreta. ¿Cuántas veces has experimentado historias románticas que comenzaron como cuentos de hadas y concluyeron en distanciamiento, resentimiento y agotamiento emocional? Según Jung, esto ocurre porque el hechizo de la proyección empieza a desvanecerse. La imagen perfecta que hemos construido se desmorona, dando paso a la visión de la otra persona tal como es, humana, imperfecta, llena de matices complejos. Y por muy doloroso que parezca este proceso, esta ruptura no constituye un error, sino un paso necesario en nuestro crecimiento personal. Jung argumentaba que resulta imprescindible romper con las proyecciones, pues sólo así podemos captar la verdadera esencia de nuestra alma y de la otra persona. En el momento preciso en que la ilusión se disipa, surge la posibilidad del amor auténtico, un amor fundamentado no en fantasías sino en la presencia real de dos seres completos que caminan juntos por la vida. El otro deja de representar una solución mágica para convertirse en un compañero genuino, abandona la promesa de plenitud y se transforma en un compañero de viaje existencial. En este punto transformador, el deseo se separa de la necesidad compulsiva y se metamorfosea en poder creativo. La sexualidad comienza a experimentarse con una conciencia completamente diferente. Para Jung, el encuentro sexual no es meramente físico, sino un viaje simbólico, una apertura a lo desconocido que habita en nosotros. Quienes estén dispuestos a atravesar este portal transformador podrán alcanzar niveles más profundos de su ser esencial. Este proceso es lo que Jung denominaba individuación, la plenitud, la integración de la luz y la sombra, de lo que mostramos públicamente y lo que ocultamos en nuestro interior. Cuando la energía del deseo se experimenta con claridad y conciencia, deja de ser un simple impulso ciego y se convierte en una fuerza creativa que inspira proyectos, otorga sentido y despierta emociones latentes en nuestro ser. Lo que anteriormente era dolor se transforma en belleza expresiva, lo que parecía vacío se convierte en conexión profunda, el caos existencial se metamorfosea en significado trascendente. No resulta casual que numerosas culturas antiguas consideraran el sexo como algo sagrado, no por razones morales restrictivas, sino porque reconocían en él una energía de vida, transformación y renacimiento espiritual. Jung revitalizó esta visión ancestral, reconociendo que la conexión consciente con nuestro deseo se transforma en una poderosa herramienta para el despertar interior. Por ello, habló del arquetipo del héroe del deseo, un héroe que no conquista cuerpos sino que se encuentra consigo mismo en profundidad, un héroe que busca la comprensión en lugar del control superficial, que confronta sus propios impulsos, se enfrenta valientemente a su sombra y emerge de esta inmersión transformadora con una conciencia expandida. Este arquetipo representa a alguien que aprende a vivir su pasión interior sin permitir que lo consuma destructivamente. Sin embargo, este camino no resulta sencillo. Vivimos en una sociedad contemporánea que a veces sobreestimula la sexualidad y otras veces la demoniza severamente. En medio de este conflicto entre trivialización comercial y represión moralista, el deseo se convierte en mercancía o culpa. Jung propuso un sendero alternativo, ni la autonegación represiva ni la autodestrucción impulsiva, sino la integración consciente de estas energías en nuestra personalidad total. Si analizamos el deseo con honestidad profunda, descubrimos que puede derribarnos o fortalecernos, aprisionarnos o liberarnos. La diferencia fundamental radica en la claridad y la conciencia con que experimentamos esta energía vital. Cuando te cuestionas sinceramente qué buscas realmente detrás de cada atracción, cada impulso, cada necesidad emocional, comienza a emerger una sexualidad más libre, más consciente y, sobre todo, más transformadora para tu desarrollo integral. El deseo abandona entonces su condición de simple necesidad biológica y se convierte en una herramienta poderosa para expandir el propio ser en múltiples dimensiones. Para alcanzar esta transformación, debemos transitar por algo que muchas personas evitan diligentemente: el encuentro con nuestra propia sombra psicológica. Jung denominó sombra al reino psíquico donde arrojamos todo aquello que no podemos aceptar dentro de nosotros mismos, todo lo que ha sido reprimido, ocultado y sofocado a lo largo de nuestra historia personal. Con frecuencia, desde temprana edad aprendemos que desear intensamente es incorrecto, sentir profundamente es peligroso, y anhelar es pecaminoso. Así reprimimos aspectos esenciales de nuestra naturaleza, pero reprimir no significa hacer desaparecer algo permanentemente. Lo que reprimimos en el subconsciente no se desvanece, simplemente se oculta temporalmente y regresa enmascarado en forma de culpa, miedo, vergüenza, sabotaje de relaciones y comportamientos que a menudo ni siquiera logramos comprender racionalmente.
Como señaló Jung con profunda sabiduría, lo que no traes a la consciencia te controla desde las sombras. Lo que iluminas con la luz de la consciencia te transforma positivamente. Cuando comenzamos a afrontar valientemente la sexualidad que se esconde en las sombras de nuestro ser, recuperamos gradualmente el control de nuestra energía vital en todas sus manifestaciones. Esto no implica ceder irracionalmente a todos los deseos ni actuar sin control responsable, sino más bien significa escuchar atentamente nuestros impulsos, porque el deseo comunica, revela heridas emocionales, descubre carencias significativas y saca a la luz partes de nosotros mismos que permanecían ocultas. En esta inmersión valiente en el inconsciente, empezamos a comprender que incluso los deseos más confusos y aparentemente contradictorios contienen valiosas pistas sobre quienes somos realmente y que necesitamos para nuestro desarrollo auténtico. Al abrazar esta dimensión olvidada de la psique, emerge una nueva libertad interior, no aquella que nos permite hacer irreflexivamente lo que queramos, sino la que ya no nos obliga a someternos a condicionamientos limitantes. Es la libertad de elegir conscientemente, de amar con presencia plena y de romper ciclos destructivos que antes parecían eternamente repetitivos. Cuando iluminamos la sombra con la luz de la consciencia, descubrimos que no es un villano terrorífico sino un portal hacia la integración. Y cuando la sexualidad se convierte en parte esencial de este proceso, emerge un nuevo poder transformador que se escondía tras tanto miedo y opresión acumulados. Es comparable a encender una luz en un sótano largo tiempo abandonado. Lo que percibes inicialmente resulta aterrador, pero pronto te percatas de que junto a los aparentes monstruos se esconden valiosas partes de ti mismo, talentos inexplorados, fortalezas desconocidas, facetas de tu ser que esperan pacientemente ser redescubiertas y expresadas. En el universo simbólico de la psique, Jung observó que lo femenino conlleva una polaridad extremadamente poderosa. Por un lado, encontramos la figura arquetípica de la madre cariñosa y amorosa, fuente inagotable de seguridad y afecto incondicional. Por otro lado, existe la mujer libre, salvaje e intensa que lleva en su interior el fuego transformador de la vida en toda su potencia. Estos dos arquetipos no constituyen invenciones modernas, permean la historia humana, viven en mitos ancestrales, religiones, cuentos populares y, sobre todo, en el subconsciente de cada uno de nosotros, independientemente de nuestro género biológico. La madre representa la aceptación incondicional y la crianza nutricia, el vientre materno que brinda apoyo sin condiciones. Sin embargo, si esta fuerza se exagera desproporcionadamente, puede conducir a la dependencia enfermiza, la asfixia relacional y la abnegación excesiva para servir a los demás, perdiendo la propia identidad en el proceso. La figura de la seductora, por otra parte, expresa un deseo vibrante, vitalidad desbordante y el poder revolucionario de romper esquemas establecidos y desafiar el status quo. Representa intensidad, riesgo vital, pero también despertar de la conciencia y transformación profunda. Es precisamente por esta capacidad transformadora que esta energía ha sido tan ferozmente reprimida a lo largo de la historia humana. Amenaza el orden establecido, provoca cambios significativos y cuestiona verdades supuestamente inmutables. Jung comprendió que estas dos expresiones fundamentales de lo femenino existen potencialmente en todos nosotros, independientemente del género con que nos identifiquemos. En los hombres, estas expresiones suelen aparecer como imágenes proyectadas. Buscan en una mujer una mezcla imposible de calidez maternal y pasión ardiente, de seguridad incondicional y deseo intenso, y se desilusionan profundamente al percatarse de que ninguna persona real puede ocupar simultáneamente estas dos posiciones arquetípicas sin derrumbarse bajo el peso de expectativas contradictorias. Para las mujeres, este conflicto arquetípico se vive internamente como una tensión constante: ser dulce o ser fuerte, ser cariñosa o ser libre, ser amada maternalmente o ser deseada apasionadamente. En realidad, estas fuerzas arquetípicas no son enemigas irreconciliables sino aspectos complementarios del ser completo. Cuando una mujer reconoce y acepta su lado seductor, ya no necesita atenuar su brillo para ser aceptada socialmente. Y cuando un hombre comprende que la imagen maternal que proyecta inconscientemente en sus parejas representa en realidad una carencia dentro de sí mismo, comprende que el afecto nutriente que busca desesperadamente también puede nacer de su propio interior, de su capacidad de autocuidado y autocompasión. Estas imágenes internas moldean profundamente nuestros apegos emocionales, nuestras decisiones vitales, nuestros deseos más íntimos y nuestras frustraciones recurrentes. Mientras permanecen en la oscuridad del inconsciente, continúan saboteando nuestras relaciones, confundiendo nuestras prioridades y causando desacuerdos internos.
Pero cuando son traídas valientemente a la luz de la conciencia, comenzamos a ver con mucha mayor claridad lo que realmente buscamos en los demás, y más importante aún, lo que necesita urgentemente despertarse y desarrollarse en nosotros mismos para alcanzar la integridad psicológica. En última instancia, es esta interacción dinámica de cuidado y provocación, de acogida incondicional y desafío estimulante, la que otorga profundidad a la feminidad arquetípica y revela su poder transformador en la psique humana. Y como ya se mencionó anteriormente, el deseo nunca fue simplemente una chispa pasajera ni un problema molesto que deba silenciarse, sino un lenguaje simbólico profundo, una fuerza primordial que emerge de las capas más profundas del alma y puede servir como guía invaluable para quienes están dispuestos a cambiar y evolucionar conscientemente. Es en este punto crucial donde emerge una figura fundamental en el pensamiento junguiano, el héroe del deseo. Pero no debemos confundirlo con el personaje superficial que colecciona conquistas y seducciones según la visión distorsionada que suele promover la cultura contemporánea. Para Jung, el verdadero héroe erótico es aquel individuo que posee el coraje de adentrarse en su propio caos interior, quien enfrenta valientemente sus deseos más profundos, sus contradicciones aparentes, sus heridas emocionales sin huir cobardemente, y quien emprende este viaje iniciático no para perderse en la confusión, sino para redescubrirse en un nivel superior de integración. Este héroe arquetípico no niega sus sentimientos, por el contrario, se aproxima a ellos con curiosidad, escucha con atención, comprende con empatía, y reconoce sabiamente que el deseo puede esclavizarnos o liberarnos. Todo depende fundamentalmente de cómo nos conectamos conscientemente con esta poderosa energía, pues en ella residen nuestras necesidades más profundas, nuestro dolor no sanado y nuestras esperanzas olvidadas que anhelan expresión y realización. En esta valiente confrontación con las profundidades de su ser, el héroe comienza a liberarse internamente, no porque haya dejado de sentir intensamente, sino porque ahora comprende con claridad lo que realmente se esconde tras sus sentimientos más intensos. ¿Te resultan familiares esas incansables repeticiones de patrones destructivos en las relaciones, esos obstáculos emocionales recurrentes que parecen repeticiones interminables de las mismas dolorosas películas? Jung señaló que este fenómeno representa precisamente el llamado interior a comenzar el viaje transformador del héroe, pues como afirmaba sabiamente, lo que no llega a la consciencia regresa como destino ineludible. El héroe erótico aprende gradualmente que el deseo no debe negarse represivamente ni expresarse impulsivamente, sino transformarse conscientemente, canalizarse creativamente y convertirse en una fuerza poderosa de autoconocimiento y crecimiento integral. La transformación aquí no significa suprimir totalmente los impulsos, reprimirlos violentamente ni espiritualizarlo todo artificialmente. Se trata más bien de aprovechar esa fuerza primordial, ese fuego interior, y dirigirlo intencionalmente hacia algo que nutra genuinamente el alma, ya sea la creación artística, la expresión auténtica, la conexión verdadera con otros seres o cualquier actividad que otorgue verdadero sentido y propósito a la existencia. Es comparable a aprender a utilizar el fuego elemental no para destruir, sino para calentar, iluminar y generar vida nueva en múltiples dimensiones. Lo más fascinante de este proceso es comprender que, aunque profundamente individual, rebosa los límites personales y reverbera en las relaciones y en el mundo circundante. Porque cuanto más profundizamos valientemente en nosotros mismos, más auténticos nos volvemos como resultado, y consecuentemente, más nos conectamos con la verdad esencial del ser. Cuando tomamos plena conciencia de nuestro verdadero anhelo existencial, dejamos automáticamente de percibir al otro como una simple válvula de escape, una muleta emocional o un mero reflejo de nuestra propia ausencia interior. En definitiva, el verdadero héroe de nuestra historia personal no es quien huye cobardemente del deseo ni intenta vencerlo violentamente mediante la represión, sino quien posee la valentía de experimentar plenamente esa energía primordial, de contemplarla sin filtros distorsionantes, y emerger de ese aparente abismo con claridad renovada, madurez emocional y comprensión profunda de la condición humana. Una vez que hemos confrontado valientemente nuestras propias sombras psicológicas, reconocido los símbolos arquetípicos que habitan en nuestro interior, integrado lo femenino en todas sus expresiones complementarias y reavivado el fuego creativo del alma, resulta imposible continuar percibiendo la sexualidad de la misma manera limitada y superficial. Se vuelve evidente que nunca se trató exclusivamente de lujuria corporal ni de mera satisfacción física. La sexualidad es esencialmente un puente simbólico, una conexión vital entre la fuerza instintiva que nos moviliza y la llamada del espíritu que nos invita constantemente a crecer y expandir nuestra conciencia. Representa la delgada línea que separa el impulso biológico puro de un significado más profundo y elevado que trasciende lo meramente físico.
Para Jung, el deseo sexual constituye una de las expresiones más poderosas del inconsciente colectivo e individual. Sin embargo, esta potente energía no se manifiesta necesariamente solo en el plano físico inmediato. Cuando se acepta plenamente y se canaliza conscientemente, se transforma en poder creativo, inspiración artística y conexión profunda con algo que trasciende ampliamente el ego personal y sus limitaciones. Y esto no representa una invención moderna ni una teoría reciente. En numerosas culturas ancestrales, la sexualidad se comprendía como un ritual sagrado, una práctica espiritual, un encuentro trascendente en el que dos seres unían no solamente sus cuerpos físicos sino también sus almas en un nivel más profundo de realidad. Era concebida como una reflexión mutua, un despertar simultáneo de lo más auténtico, lo más vivo y lo más esencial de cada participante en este encuentro transformador. Desafortunadamente, esta visión integral se ha perdido considerablemente en nuestra época materialista. Actualmente, la sexualidad frecuentemente se reduce a una mercancía comercializable, un entretenimiento superficial o una mera representación mecánica sin profundidad ni significado trascendente. Sin embargo, por mucho que la cultura contemporánea intente distorsionar o trivializar esta dimensión, el inconsciente colectivo aún preserva la memoria ancestral de un significado muchísimo más amplio y profundo. Cuando dejamos de percibir el deseo únicamente a través de la inmediatez impulsiva, la culpa neurótica o la prisa consumista, comenzamos a percatarnos de que trasciende ampliamente el simple placer físico momentáneo. Revela un hambre existencial profunda, una sed de expandir la propia consciencia más allá de los límites habituales del ego. No se trata de negar el cuerpo ni los instintos naturales, sino de vivir en armonía con ese poder transformador hasta alcanzar lo verdaderamente esencial de nuestro ser. Implica permitir que el cuerpo se exprese auténticamente, pero asegurando que esta expresión vaya acompañada de conciencia plena, escucha atenta del alma y sabiduría interior que integre todas las dimensiones de nuestra existencia. Cuando experimentamos la sexualidad conscientemente, las relaciones interpersonales se transforman radicalmente, y no solo los vínculos emocionales, sino que toda nuestra vida adquiere una cualidad diferente, una resonancia distinta con la realidad. La búsqueda incesante y compulsiva de plenitud externa gradualmente pierde su poder obsesivo sobre nosotros y es reemplazada por un movimiento creativo interior, una sensación de plenitud existencial, de presencia auténtica en el mundo. Jung afirmaba que la verdadera plenitud psicológica únicamente se produce cuando logramos integrar los opuestos aparentes en nuestro interior, y el ámbito de la sexualidad representa quizás uno de los territorios más poderosos para este proceso integrador. Es precisamente en esta dimensión donde se encuentran y reconcilian los grandes opuestos de la experiencia humana: el deseo y el temor, el placer y el dolor, la materia y el espíritu, lo personal y lo transpersonal. En este reino complejo pero profundamente transformador aprendemos a madurar auténticamente, a crecer integralmente, a abandonar las ilusiones infantiles y a enfrentarnos valientemente a nuestro verdadero ser en toda su complejidad y potencialidad. En última instancia, el deseo nunca fue meramente un fin en sí mismo, fue y siempre será fundamentalmente una puerta hacia dimensiones más profundas de la existencia humana. La perspectiva junguiana sobre la sexualidad nos invita a contemplarla no como un problema a resolver o controlar, sino como una manifestación energética de nuestra naturaleza más profunda. Cuando comenzamos a relacionarnos con nuestros deseos desde esta comprensión ampliada, descubrimos que contienen mensajes significativos sobre nuestras necesidades más auténticas, nuestras heridas emocionales no sanadas y nuestros anhelos existenciales más profundos. La sexualidad vista desde esta perspectiva deja de ser simplemente un impulso biológico que debe satisfacerse o reprimirse, y se convierte en un camino de autodescubrimiento y evolución personal. En nuestras relaciones interpersonales, donde las proyecciones inconscientes a menudo nublan nuestra percepción del otro, Jung nos revela que, cuando experimentamos atracción intensa o rechazo extremo hacia alguien, no estamos viendo realmente la persona, sino aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o idealizado. La visión junguiana sobre la sexualidad nos invita a contemplarla no como un problema a resolver o controlar, sino como una manifestación energética de nuestra naturaleza más profunda. Cuando comenzamos a relacionarnos con nuestros deseos desde esta comprensión ampliada, descubrimos que contienen mensajes significativos sobre nuestras necesidades más auténticas, nuestras heridas emocionales no sanadas y nuestros anhelos existenciales más profundos. La sexualidad vista desde esta perspectiva deja de ser simplemente un impulso biológico que debe satisfacerse o reprimirse, y se convierte en un camino de autodescubrimiento y evolución personal. Carl Jung y la sexualidad, conexión psique,
sexo y espiritualidad, hemoconciencia. Este enfoque transformador nos permite liberarnos de las polaridades extremas que nuestra cultura contemporánea promueve, la represión puritana por un lado y la expresión impulsiva desconectada por otro. Jung nos muestra una tercera vía más equilibrada, la integración consciente que honra tanto el cuerpo como el alma, tanto el instinto natural como el significado profundo. Cuando nos permitimos explorar esta dimensión con conciencia plena, comienzan a disolverse muchos de los conflictos internos que experimentamos en nuestra relación con el deseo y la sexualidad. En esta perspectiva integradora, la energía sexual deja de ser percibida como algo amenazante o vergonzoso, para convertirse en una fuerza vital que, adecuadamente canalizada, puede conducirnos hacia la creatividad, la transformación personal y la conexión auténtica con otros seres humanos. Quizá uno de los aspectos más revolucionarios del pensamiento junguiano es su comprensión de cómo nuestros deseos más intensos no son simplemente impulsos corporales, sino manifestaciones de un anhelo más profundo de conexión, significado y trascendencia que habita en las profundidades de nuestra psique. Para Jung, el proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad psicológica que todos estamos llamados a recorrer, implica necesariamente la integración consciente de nuestra sexualidad, no mediante su negación o su expresión impulsiva, sino a través de su transformación en energía creativa y espiritual. Este proceso no significa reprimir o sublimar completamente los impulsos sexuales, sino más bien comprender su significado simbólico y su potencial transformador en nuestra vida psíquica integral. Jung creía que la sexualidad debía entenderse dentro de un contexto más amplio, incluyendo no solo el deseo físico, sino también la dimensión espiritual y el anhelo de conexión y unidad. Para él, la sexualidad era una expresión del proceso de individuación, un camino hacia la integración y la totalidad del ser. Carl Jung y la sexualidad, conexión psique, sexo y espiritualidad, hemoconciencia. Esta visión contrasta notablemente con la perspectiva freudiana, que consideraba la sexualidad principalmente como una fuerza instintiva que busca descarga y satisfacción. Para Jung, la sexualidad trasciende lo meramente biológico y se convierte en un lenguaje simbólico del alma, una expresión de nuestra búsqueda de completitud y sentido existencial. Una de las contribuciones más significativas de Jung a nuestra comprensión de la sexualidad es su concepto de los arquetipos del ánima y el animus. Estos arquetipos representan, respectivamente, los aspectos femeninos en el hombre y los aspectos masculinos en la mujer. No se trata de simples estereotipos de género, sino de poderosas fuerzas psíquicas que influyen profundamente en nuestra vida emocional, nuestras relaciones íntimas y nuestra percepción del mundo. Cuando proyectamos inconscientemente estos arquetipos en otras personas, especialmente en nuestras parejas románticas, creamos expectativas irreales y fantasías que inevitablemente conducen a la desilusión y el conflicto. El verdadero desafío, según Jung, consiste en reconocer estas proyecciones y comenzar el arduo trabajo de integrar estos aspectos contrasexuales dentro de nuestra propia psique. Cuando un hombre logra integrar su ánima, desarrolla mayor sensibilidad emocional, intuición y capacidad de conexión. Cuando una mujer integra su animus, desarrolla mayor asertividad, claridad mental y capacidad de acción en el mundo. Este proceso de integración no implica renunciar a la propia identidad de género, sino expandirla para incluir aspectos complementarios que enriquecen nuestra experiencia como seres humanos completos. Otro concepto fundamental en la comprensión junguiana de la sexualidad es la sombra psicológica. Según la psicología analítica de Jung, el arquetipo de la sombra representa el lado oscuro de nuestra personalidad, esos rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Conocer, aceptar e integrar nuestra sombra. Durante nuestro desarrollo, aprendemos a reprimir ciertos aspectos de nuestra naturaleza que son considerados inaceptables por nuestra familia o cultura, incluyendo muchos impulsos y deseos sexuales. Estos aspectos no desaparecen simplemente porque los neguemos, se sumergen en el inconsciente y continúan influyendo en nuestro comportamiento de maneras que no comprendemos. Durante la infancia, la sombra personal se desarrolla en todos nosotros. A través de figuras de referencia como padres, familiares, profesores y de nuestras propias experiencias y aprendizajes, vamos definiendo lo que es una conducta adecuada y lo que no. Incluso, cada cultura define de manera diferente lo que corresponde a la sombra: agresividad, ambición, sexualidad, expresión emocional intensa. Algunas validan estos comportamientos y otras los destierran. Conocer, aceptar e integrar nuestra sombra. De esta manera, todos aquellos sentimientos y capacidades que nos hemos negado y no reconocido en nosotros mismos, celos, agresividad, deseos sexuales intensos,
los hemos ido apartando a ese lado oscuro que se convierte en nuestra sombra psicológica. Cuando nos sentimos atacados sin razón aparente, cuando nos atrae o nos molesta exageradamente algo de alguien, estamos viendo la proyección de nuestra propia sombra. El lado oscuro de la psique, el arquetipo la sombra de Jung, Enrique Corbera Institute. Este concepto desarrollado por Jung resulta extremadamente práctico para recuperar los aspectos propios que hemos rechazado de manera inconsciente. La sombra nos invita a tomar conciencia de los aspectos propios que hemos de integrar para convertirnos en personas completas y auténticas en todas las dimensiones de nuestra existencia. En la psicología junguiana, definimos a la sombra como la personificación de ciertos aspectos de la personalidad inconsciente, que podrían haberse agregado al yo, pero que por diversas razones no lo están. Por lo tanto, diríamos que la sombra es el lado oscuro, desconocido, no vivido y reprimido de nuestra personalidad, y que todos tenemos. Simammoliti, la sombra de Jung, que es y cómo nos afecta esta sombra no es meramente negativa, contiene también cualidades positivas, talentos y potencialidades que no hemos desarrollado. Muchas veces, nuestros deseos sexuales más intensos o inapropiados pertenecen a esta dimensión sombreada de nuestra psique. El trabajo con la sombra implica reconocer y aceptar estos aspectos rechazados de nosotros mismos, incluidos nuestros deseos sexuales más profundos. Como dijo Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Conocer, aceptar e integrar nuestra sombra. Cuando integramos conscientemente nuestra sombra, incluida su dimensión sexual, liberamos una enorme cantidad de energía psíquica que antes estaba atrapada en la represión y la negación. Esta energía liberada puede entonces canalizarse hacia la creatividad, el crecimiento personal y la conexión auténtica con otros seres humanos. Para integrar la sombra debemos reconocer en nosotros mismos aquellos aspectos que juzgamos en los demás, en lugar de negarlos o reprimirlos. Beneficios de integrar la sombra inconsciente: descubrir la propia luz oculta. Enrique Corbera Institute. Usar la sombra en nuestro beneficio consistiría, precisamente, en hacer consciente aquello que juzgamos de los demás y ver dónde se refleja en nosotros mismos. Estamos proyectando constantemente, como resultado, percibimos en otras personas aspectos de nuestra propia psique. Como nos diría Carl Jung, el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para hacerle frente a las tinieblas de otras personas. Beneficios de integrar la sombra inconsciente: descubrir la propia luz oculta. Enrique Corbera Institute. En el ámbito de la sexualidad, este trabajo con la sombra resulta particularmente desafiante pero también profundamente liberador. Muchas de nuestras inhibiciones, vergüenzas y conflictos sexuales tienen sus raíces en aspectos reprimidos de nuestra sombra. Al traer estos elementos a la conciencia, podemos comenzar a relacionarnos con nuestra sexualidad de una manera más auténtica y menos cargada de culpa o ansiedad. Este proceso no implica necesariamente actuar todos nuestros impulsos sexuales, sino más bien comprenderlos y aprender a canalizar su energía de maneras constructivas y respetuosas. La integración de la sombra sexual puede transformar profundamente nuestras relaciones íntimas. Cuando dejamos de proyectar nuestros deseos, miedos y fantasías inconscientes en nuestras parejas, podemos comenzar a verlas como realmente son, no como pantallas para nuestras proyecciones. Esto permite una conexión mucho más auténtica y satisfactoria, basada en el respeto mutuo y la aceptación profunda, en lugar de expectativas irreales y demandas inconscientes. Para Jung, la sexualidad no era solo un impulso biológico, sino una fuerza espiritual y simbólica que juega un papel crucial en la vida humana y en el proceso de alcanzar la plenitud y la autorrealización. Carl Jung y la sexualidad, conexión psique, sexo y espiritualidad. Hemoconciencia. Esta visión nos invita a considerar nuestra sexualidad no como algo separado de nuestra vida espiritual, sino como una dimensión integral de nuestra búsqueda de significado y trascendencia. Muchas tradiciones espirituales han reconocido este potencial transformador de la energía sexual, desde el Tantra hindú hasta la alquimia occidental, que Jung estudió extensamente. Jung veía la sexualidad como un símbolo que reflejaba dinámicas internas más profundas. Para él, estaba vinculada al concepto de Eros, una fuerza vital que no solo impulsa la atracción sexual, sino también la creatividad, el amor y la espiritualidad. Esta visión holística de la sexualidad sugiere que el deseo sexual no es meramente una cuestión de satisfacción física, sino una expresión del anhelo humano por la unión y la totalidad. En muchas tradiciones espirituales, el sexo es considerado como un acto sagrado, capaz de conectar a los seres humanos con lo divino. Jung valoraba profundamente estas perspectivas porque mostraban cómo la sexualidad puede ser vivida de manera consciente y reverente,
permitiendo que se convierta en un medio para la transformación espiritual. Este enfoque sagrado sugiere que, cuando se aborda con respeto y conciencia plena, la sexualidad tiene el poder extraordinario de elevar la experiencia humana a un plano superior de comprensión y conexión. La alquimia, otro de los temas que Jung exploró extensamente, ofrece ricas metáforas para comprender la dimensión transformadora de la sexualidad. En la tradición alquímica, la unión de elementos opuestos, lo masculino y lo femenino, lo espiritual y lo material, es un símbolo de transformación profunda. Jung interpretó estas imágenes alquímicas como representaciones de procesos psicológicos y espirituales, donde la unión sexual simboliza la integración de los opuestos dentro del individuo, conduciendo hacia la totalidad psicológica. Este proceso alquímico es paralelo al proceso de individuación descrito por Jung, donde el individuo busca integrar todos los aspectos de su personalidad para alcanzar un estado de totalidad. En este sentido, la sexualidad se convierte en una poderosa fuerza transformadora, capaz de conducir al individuo hacia la autorrealización y la integración psicológica profunda. No se trata simplemente de una fuente de placer físico, sino de un camino hacia el autoconocimiento y el crecimiento personal integral. Para Jung, la verdadera plenitud no se logra solo a través del placer sexual momentáneo, sino a través de la integración de la sexualidad en un marco más amplio de desarrollo espiritual y psicológico. En esta visión transformadora, la sexualidad es una fuerza que ayuda a los individuos a conectarse con su verdadero ser, superando la dualidad y experimentando la unidad con algo mayor que ellos mismos. Este enfoque resalta la importancia de vivir la sexualidad como una experiencia significativa y transformadora, que contribuye al desarrollo integral del individuo en todas sus dimensiones. Jung también exploró la dimensión mística del sexo, especialmente en sus estudios de la mística cristiana y la alquimia espiritual. En estos contextos, el amor y el deseo se describen frecuentemente como fuerzas que conducen al alma hacia la unión con lo divino. Jung percibía paralelos profundos entre estas experiencias místicas trascendentes y la experiencia sexual, sugiriendo que la sexualidad puede ser una forma de experimentar lo sagrado en la vida cotidiana cuando se vive con plena conciencia. Para Jung, la sexualidad posee un potencial místico transformador cuando se experimenta con conciencia plena y en sintonía con la dimensión espiritual de la existencia. Esta perspectiva nos invita a contemplar nuestra sexualidad no solo como una expresión de deseo físico, sino como una puerta hacia lo trascendente, hacia experiencias que nos conectan con algo mayor que nosotros mismos y nos permiten experimentar momentos de unidad y plenitud que trascienden las limitaciones del ego individual. En su comprensión de la sexualidad como una fuerza espiritual, Jung se acerca a muchas tradiciones místicas que han reconocido el poder transformador de la energía sexual. En el Tantra hindú, por ejemplo, la energía sexual, Kundalini, se considera una fuerza divina que, cuando se despierta y se canaliza adecuadamente, puede conducir a la iluminación espiritual. De manera similar, en la tradición taoísta china, la energía sexual se ve como una fuerza vital, chi, que puede cultivarse y refinarse para promover la salud, la longevidad y el desarrollo espiritual. Jung encontró profundas resonancias entre estas tradiciones espirituales y su propia comprensión psicológica de la sexualidad como una fuerza transformadora. Para él, estas tradiciones ofrecían caminos prácticos para trabajar conscientemente con la energía sexual, no reprimiéndola ni expresándola impulsivamente, sino transformándola en un vehículo para el crecimiento psicológico y espiritual. Esta transformación no implica negar el placer sexual, sino más bien experimentarlo de una manera más consciente y conectada con dimensiones más profundas de nuestro ser. En la visión junguiana, el deseo sexual no es algo a superar o trascender, sino una energía vital a integrar conscientemente en nuestra personalidad total. Cuando logramos esta integración, nuestra sexualidad deja de ser una fuerza compulsiva que nos domina inconscientemente y se convierte en una expresión consciente de nuestra creatividad, amor y anhelo de conexión significativa. Este proceso de integración nos permite experimentar nuestra sexualidad no como algo separado de nuestra espiritualidad, sino como una dimensión integral de nuestra búsqueda de significado, autenticidad y plenitud existencial. Para Jung, la integración de la sexualidad en nuestra vida consciente es un aspecto crucial del proceso de individuación. Este proceso no busca suprimir o negar nuestros impulsos sexuales, sino más bien comprender su significado simbólico y su potencial transformador. A través de este trabajo consciente con nuestra sexualidad, podemos descubrir y expresar aspectos de nosotros mismos que habían permanecido en la sombra, liberando energía creativa y promoviendo una mayor integración psicológica y espiritual.
Una de las lecciones más valiosas que podemos extraer del enfoque junguiano de la sexualidad es la importancia de cultivar una relación consciente y respetuosa con nuestros deseos. En lugar de ser controlados por impulsos inconscientes o reprimirlos por miedo o vergüenza, podemos aprender a dialogar con ellos, comprender su lenguaje simbólico y canalizar su energía de maneras que promuevan nuestro crecimiento y bienestar integral. Este enfoque nos permite experimentar nuestra sexualidad no como una fuente de conflicto o culpa, sino como una expresión natural y potencialmente sagrada de nuestra humanidad completa. Al adoptar esta perspectiva más amplia y profunda de la sexualidad, podemos comenzar a sanar muchas de las heridas y divisiones que nuestra cultura ha creado en torno a esta dimensión fundamental de la experiencia humana. En lugar de fragmentar nuestra sexualidad, separándola de nuestra espiritualidad, creatividad y búsqueda de significado, podemos comenzar a experimentarla como una expresión integral de nuestro ser completo, una fuerza que no solo nos conecta con otros seres humanos sino también con aspectos más profundos de nosotros mismos y con la misteriosa totalidad de la vida. Esta integración de nuestra sexualidad en una visión más holística de la existencia no es un proceso sencillo ni rápido. Requiere valentía para enfrentar nuestras sombras, honestidad para reconocer nuestras proyecciones y paciencia para trabajar con patrones profundamente arraigados. Sin embargo, como Jung nos recuerda constantemente, este viaje hacia la integración y la totalidad es la tarea fundamental de la segunda mitad de la vida, y ofrece recompensas de autenticidad, libertad interior y profundidad existencial que hacen que el esfuerzo valga enormemente la pena. En última instancia, la visión junguiana de la sexualidad nos invita a contemplarla no como un problema a resolver o un impulso a controlar, sino como un misterio a experimentar conscientemente, un portal hacia dimensiones más profundas de nuestra humanidad y una expresión de nuestra búsqueda innata de conexión, significado y trascendencia. Al abrirnos a esta comprensión más amplia y profunda, podemos comenzar a transformar nuestra relación con el deseo, pasando del conflicto y la fragmentación hacia la integración, la creatividad y la plenitud existencial. El enfoque junguiano nos enseña que nuestros deseos más intensos no son simples impulsos corporales a satisfacer o reprimir, sino manifestaciones de un anhelo más profundo de conexión, significado y trascendencia que habita en las profundidades de nuestra psique. Cuando aprendemos a escuchar el lenguaje simbólico de nuestros deseos, descubrimos que nos hablan de necesidades emocionales no satisfechas, aspectos reprimidos de nuestra personalidad y potencialidades creativas aún no realizadas. Esta comprensión nos permite relacionarnos con nuestra sexualidad de una manera más consciente y respetuosa, reconociéndola como una dimensión integral de nuestro viaje hacia la autenticidad y la totalidad. Para Jung, el verdadero desafío no consiste en controlar o suprimir nuestros deseos, sino en comprenderlos profundamente y aprender a canalizar su energía de maneras que promuevan nuestro crecimiento y bienestar integral. Este proceso requiere un diálogo constante entre la consciencia y el inconsciente, entre nuestro yo racional y las fuerzas arquetípicas que habitan en las profundidades de nuestra psique. A través de este diálogo, podemos comenzar a integrar aspectos previamente rechazados de nuestra sexualidad, liberando energía creativa y promoviendo una mayor coherencia psicológica. La integración de nuestra sexualidad en una visión más holística de la existencia tiene profundas implicaciones para nuestras relaciones íntimas. Cuando dejamos de proyectar inconscientemente nuestras necesidades, miedos y fantasías en nuestras parejas, podemos comenzar a verlas como realmente son, no como pantallas para nuestras proyecciones. Esto permite una conexión mucho más auténtica y satisfactoria, basada en el respeto mutuo y la aceptación profunda, en lugar de expectativas irreales y demandas inconscientes. Nuestras relaciones se convierten entonces en espacios de crecimiento mutuo y exploración compartida, en lugar de campos de batalla para conflictos internos no resueltos. A nivel social y cultural, la perspectiva junguiana sobre la sexualidad nos invita a trascender las polaridades extremas que han dominado nuestro discurso colectivo, la represión puritana por un lado y la mercantilización superficial por otro. En su lugar, nos ofrece una tercera vía que honra tanto la dimensión física como la espiritual de la sexualidad humana, reconociéndola como una fuerza vital que, cuando se expresa con conciencia y respeto, puede enriquecer enormemente nuestra experiencia individual y colectiva. Esta visión integradora tiene el potencial de sanar muchas de las heridas y divisiones que nuestra cultura ha creado en torno a la sexualidad. Al reconocer su dimensión sagrada sin caer en moralismos restrictivos, podemos comenzar a hablar de ella de maneras más honestas, respetuosas y matizadas. Podemos crear espacios donde se honre tanto el placer físico como la conexión emocional y espiritual que la sexualidad puede ofrecer,
y donde se respete la diversidad de experiencias y expresiones sexuales como manifestaciones válidas de la rica complejidad de la psique humana. El legado de Jung en la comprensión de la sexualidad nos ofrece herramientas valiosas para navegar los desafíos y oportunidades de nuestra propia vida sexual y relacional. Su énfasis en la integración consciente, el trabajo con la sombra y el reconocimiento del potencial transformador de la energía sexual nos proporciona un mapa para nuestro propio viaje hacia una sexualidad más auténtica, conectada y significativa. Este viaje no es fácil ni rápido, pero ofrece recompensas profundas en términos de libertad interior, creatividad y capacidad para la conexión genuina. En un mundo donde la sexualidad sigue siendo objeto de confusión, conflicto y explotación, la visión junguiana nos recuerda su dimensión sagrada y transformadora. Nos invita a experimentarla no como una mercancía a consumir o un impulso a controlar, sino como un misterio a explorar conscientemente, un portal hacia dimensiones más profundas de nuestra humanidad compartida. Al abrirnos a esta comprensión más amplia y profunda, podemos comenzar a transformar no solo nuestra relación individual con el deseo, sino también nuestras relaciones interpersonales y nuestra cultura colectiva. La invitación de Jung es clara: en lugar de fragmentar nuestra sexualidad, separándola de nuestra espiritualidad, creatividad y búsqueda de significado, podemos comenzar a experimentarla como una expresión integral de nuestro ser completo, una fuerza que no solo nos conecta con otros seres humanos, sino también con aspectos más profundos de nosotros mismos y con la misteriosa totalidad de la vida. Este enfoque integrador ofrece un camino hacia una sexualidad más consciente, respetuosa y transformadora, que honra tanto el cuerpo como el alma, tanto el placer como el significado. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo el deseo no solo te impulsa hacia experiencias externas, sino que también te invita a un profundo viaje interior? Jung nos muestra que cuando escuchamos atentamente el lenguaje de nuestros deseos, descubrimos mensajes cruciales sobre nuestras necesidades más auténticas, nuestras heridas no sanadas y nuestros anhelos más profundos. No te pierdas nuestros próximos contenidos en Piensa como Jung, donde seguiremos explorando las profundidades de la psique humana y descubriendo cómo transformar nuestras sombras en luz.